como limitaciones de las zonas rurales cuando se coincide con temas de electricidad. Respecto al transporte, el voltaje, sobre todo cuando ustedes tienen que hacer conexiones por fase neutro, si es monofásica, bifásica y todo lo que ustedes quieran desarrollar. Eso tienen que dominarlo. Al final del semestre estoy absolutamente seguro que van a terminar arreglando los circuitos eléctricos en su casa. Estoy absolutamente seguro. Sobre todo las niñas que van a ponerse en overall y van a hacer redes eléctricas, van a cambiar circuitos, bueno, todo lo que ustedes quieran con el laboratorio que tenemos proyectado. Luego veremos los consumos, ventajas, elementos de transformación y en general todo lo que tiene que ver con una subestación eléctrica. Cuando ustedes diseñan, los que están en equipamiento tienen que diseñar el espacio para equipos hidrosanitarios, motobombas, flow, contra incendio. Tienen que diseñar la subestación eléctrica, también como parte del tema, y todos los elementos que competen en este proceso. Bueno, para ello vamos a hacer lo siguiente. Teniendo en cuenta la distribución eléctrica, normalmente nosotros partimos de unas subestaciones. Esto es lo que ustedes tienen conocimiento. Y para ello, un dato importante que el arquitecto debe tener en cuenta: dos variables fundamentales: la seguridad y la confiabilidad de sus redes eléctricas. Son fundamentales. Para ello, ustedes van a hacer la siguiente consulta para el examen final. La primera consulta: van a trabajar sobre el edificio enfermo. ¿Qué es un edificio enfermo? ¿A qué orienta esto? Que todos los usuarios, que somos los ciudadanos, yo creo que, no sé si ustedes vieron la materia Derecho a la Ciudad, con Juan Carlos. En el derecho a la ciudad, todos tenemos derecho a estar de salud perfecta, pero hay empresas eléctricas. Vámonos mentalmente por allá a la avenida Los Estudiantes. En la parte posterior, por la zona del río, Sedenal tiene una subestación eléctrica. Y esa subestación eléctrica colinda o limita con casas común y corriente, casas normales. Ustedes van a consultar, con base en esto, cuáles son los daños de salud, de acuerdo a las investigaciones, para los que viven cerca de líneas de alta tensión. Por ejemplo, que viven en la periferia de subestaciones eléctricas, lo que pasa aquí en la ciudad. ¿Qué sucede para las habitaciones que coinciden? Abren la ventana de su habitación y encuentran un transformador aquí en el poste al frente de su casa. Hay probabilidades de que usted sufra dolores de cabeza y no sepa por qué. Mucho cuidado con los accesorios y la contaminación electromagnética. Entonces ustedes van a consultar. Por allá, hace un par de años, dirigí una tesis, que el título de la tesis es El edificio enfermo. Y se llegaron a unas investigaciones bastante interesantes. Entonces, revise qué es lo que sucede con toda la contaminación eléctrica en la ciudad. Y aquí eso se revierte a derecho a la ciudad, ¿no? Es uno de los temas que ustedes ya lo cursaron. Bueno, entonces, con esa primera consulta queda como tema para el examen final. En 8 días nos vamos a reunir grupos 1 y grupos 2 para que ustedes se integren con quien quieran del grupo restante y vamos a presentar una sustentación del laboratorio que van a hacer. Vamos a hacer un tablero eléctrico donde vamos primero a conectar la tensión, que es la corriente eléctrica que se mide en voltios. Vamos a hacer unos cálculos
van a proteger el circuito. ¿Cómo se protege el circuito? Con intensidad a través de los amperios, y los amperios se los resuelve con las cuchillas o los fusibles o los tacos. Cuando usted dice en su casa se disparó el taco. El taco lo está protegiendo usted, todos los electrodomésticos, lo está protegiendo. Igualmente, veremos la posibilidad, si conseguimos un batímetro o un medidor, de ser posible, de lo contrario no hay que hacerlo, ¿no? Cómo se mide en la potencia en vatios, y manejaremos circuitos en serie y en paralelo, para que ustedes, les voy a dar problemas numéricos o ejercicios numéricos que le diga conecte 3 bombillas mediante las cuales con un solo interruptor desconecte las 3 bombillas. Así ejercicios de ese orden. O con un interruptor desconecte 2 bombillas y la otra déjela activa. Comenzamos a entender todos los ejercicios de redes eléctricas. Bueno, continuamos entonces con la fase siguiente. En cuanto a la distribución eléctrica, de pronto esto les va a recordar a unas caricaturas, ¿no? A Homero Simpson. Esas son las plantas atómicas, ¿no? Esas en Sudamérica no las tenemos. Eso las tienen en Japón, que entre otras hubo un sismo que deterioró las plantas de generación eléctrica atómica y generó una cantidad de problemas. Problemas de malformación de gestantes, o sea, de niños gestantes, que fueron, digamos, fecundados durante ese problema de contaminación. Y en esos términos, afortunadamente, en Sudamérica no tenemos este tipo de contaminación, no producimos energía con un proceso de estos elementos de contaminación. En Latinoamérica, Sudamérica, América en general, sobre todo Sudamérica, se produce la energía por subestación eléctrica a partir de la energía potencial hidráulica. O sea que normalmente utilizamos las represas y con base en eso, la conducción de agua a través de los conductos activan unas hélices y efectivamente eso mueve unos dínamos y los dínamos alimentan y producen la energía electromagnética. Entonces, como arquitectos, tenemos que tener en cuenta, ojo con esto, ¿no? Los pórticos de conexión eléctrica. Hay pórticos y torres. Pregunta, ¿cuál es la diferencia entre un pórtico y una torre eléctrica? Los pórticos normalmente son unidades compuestas por elementos de flexocompresión laterales, que serían las columnas, y elementos de flexión horizontal, que serían las vigas, y permiten la conexión de la subestación de transmisión, la cual distribuye a las líneas de alta tensión. Cuando hablamos de alta tensión, estamos hablando de voltaje. Eso ya tienen que irlo capturando en su formación académica. Los voltios son los que evalúan la corriente eléctrica y son unidades de la tensión. Por ejemplo, si yo les digo unidades de longitud, Kurt, una unidad de longitud, metro, una unidad de la tensión, voltio, listo, hasta ahí vamos, ¿no? Unidad de la intensidad, ¿alguien me puede ayudar? Lo acabamos de mencionar hace un ratito. Amperio, mucho cuidado, ¿no? La unidad de la intensidad es el amperio. Mientras la tensión distribuye energía en voltios, la intensidad protege con amperios. Y cuando usted dice, se me disparó el taco del tablero, cuando se dispara el taco, usted lo que tiene que hacer es cambiar el dispositivo del amperaje, es por amperios. Y cuando llama a Radio Sayo necesito
un taco, ¿de qué intensidad necesita? De 15, 60, 30 amperios. ¿Y usted cómo lo calibra? Dependiendo del circuito que esté ofreciendo. Entonces, por aquí vamos con la subestación, y aquí la subestación es la que canaliza las líneas de transmisión de alta tensión. Esta subestación es la que captura con potencia y le vende a usted la energía en vatios. Entonces hay que tener en cuenta, en su edificio usted tiene que hablar de tensión, voltios, intensidad, amperios, potencia, vatios. La potencia es el signo de pesos, es lo que usted consume y es lo que debe pagar. Y luego, mientras esto es de alta tensión, una vez que llega a una subestación, se convierte en media y baja tensión. Ya se convierte en media y baja tensión. Bueno, sobre estos temas, veamos a nivel desde la bioarquitectura. En la entrega final, ustedes deben entregar métodos de sostenibilidad. Esos métodos de sostenibilidad puede ser desde el punto de vista eólico. ¿Por qué se utiliza ese término eólico? Simplemente es por la mitología griega. Para los griegos, de todos los dioses, había uno de ellos que se llamaba Eolo. Y Eolo era el dios que se encargaba de tener la tierra al frente y comenzaba a soplar. Cuando Eolo se enojaba o enfermaba, el soplo, el hálito de aliento, el soplo del hálito generaba una, digamos, indisposición. Y ahí venían las tormentas, los remolinos, los famosos huracanes. Cuando se enojaba Eolo, soplaba tan fuerte que se producían los huracanes. De ahí viene el término de energía eólica. Entonces, ustedes, ¿cómo deben trabajar la energía eólica? Esto lo debemos entender. La energía eólica funciona de la siguiente manera. Bueno, el diseño del eje de mando rotor tiene que tener un diseño aerodinámico en forma de bala. ¿Por qué razón? Porque la eficiencia de esto, cuando el viento sopla, él lo recoge aquí, en esta superficie, y lo lanza a las hélices o a las palas. Estas se denominan palas. Estas palas tienen una posición que el viento golpea y produce vectorialmente en tercera dimensión un choque lateral tangencial a la carga de viento. Y esa fuerza tangencial a la carga de viento hace de que la hélice, o sea las palas, comiencen a rotar. Cuando las palas por golpe aerodinámico, por golpe de viento, rotan, se produce en la parte interna un multiplicador. Este multiplicador se traduce en unos dínamos. Son unas bobinas que van con una envoltura de cobre. Y estas bobinas generan la corriente eléctrica con un sistema de regulación. El azul es un sistema de regulación eléctrica. Y todo el cuerpo principal se denomina góndola. Ahora, vamos al generador, el de color azul. El generador hace, a través de un sistema de orientación, recoger a un armario de acoplamiento
de base vías eléctricas y las guarda y las almacena. O sea que esto, ustedes para poder programar esto en sus proyectos, tienen que estudiar cuál es el sentido de las corrientes eléctricas. No hemos visto ni en el primer proyecto que programen energía eólica. Hay que generar una cantidad de torres. Y para eso, como arquitectos, deben estudiar un poco más las condiciones de temperatura. ¿Cómo viene la temperatura? ¿Cuáles son las corrientes? Como para darles una idea. Pasto, estamos programados para una velocidad máxima de 100 kilómetros por hora como corriente del viento. Esos 100 kilómetros por hora generan una presión. Si golpean un edificio, lo van a golpear aproximadamente con una presión de 60 kilos por cada metro cuadrado. ¿Qué significa? Que si viene una corriente de viento y golpea la superficie, al golpearla, ¿qué sucede? Que genera una presión por cada metro cuadrado en pasto. Para una velocidad de 100 kilómetros por hora, presiona con 60 kilos por cada metro cuadrado. Para el examen final les envié un video. Ese video son errores del arquitecto y del ingeniero estructural, cómo se equivocaron en un edificio bastante considerable en la ciudad de Nueva York. Sobre ese video les voy a preguntar el examen final. Voy a dedicar un par de puntos donde ustedes van a aprender y van a aplicar materialización tecnológica 1, la 2, la 3, la 4, la 5 y la 6. O sea, hasta este semestre. Van a recolectar toda la teoría que hemos utilizado en ese video y van a entender con la facilidad del caso cómo y por qué un estudiante que le pareció curioso el edificio que visitó lo llamó al ingeniero estructural y le hizo unas preguntas, y el ingeniero estructural quedó pensando y se fue a sentar a revisar los planos de su proyecto, cuando cae en cuenta que el estudiante tenía razón al despertar una cantidad de interrogantes que lo hizo caer en cuenta de errores, tanto arquitectónicos como estructurales. Aquí es donde yo diría se castiga la mente aventurada del arquitecto. Hay arquitectos que son muy lanzados, ¿no? Demasiado aventureros en sus diseños. Ese video les va a enseñar muchísimo y los va a aterrizar. Con toda seguridad que los va a sacudir un poco. Con toda seguridad. ¿Por qué? Porque ya tenemos arquitectos de sexto semestre. ¿Ves? Están en sexto. Más arriba de la mitad. Y se van para el séptimo. Y aquí creo que ya no nos volvemos a ver. El séptimo semestre ya nos lleva a su trabajo de grado en octavo. En noveno y al mercado profesional, ¿no? Ya está muy cerca. El tiempo pasa muchísimo, bastante veloz, ¿no? Los tengo en mente cuando vinieron a primer semestre. Bueno, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Revisen sobre la energía eólica. Es importante cómo pueden ustedes evaluar la energía eólica. Otro tema que vale la pena, que no consiste en colocar unas plaquetas y listo, resuelto el tema, energía solar. No, tienen que programar un sistema completo de la energía solar, donde vayan a la subestación eléctrica solar, donde instalen los inversores, donde instalen todos los dispositivos y los reversores cuando hacen ENAR. Por ejemplo, les doy una idea. En el edificio al frente de Sedenar, Premium de la Avenida, instalamos 21 paneles solares y los representantes a nivel mundial de la energía solar están en Popayán. Ellos, su sede la tienen en Nueva Zelanda.
y ellos venden el servicio de energía solar. No es que uno compra, instala los paneles, conecta los cablecitos y listo. No, hay un dispositivo automatizado que desde Nueva Zelanda controla. Entonces, les doy un concepto. Entre otras, tomen la electiva, creo que ya les dije, de costos y presupuestos. Creo que ya es momento de que la tomen esa materia. En energía solar costó 80 millones para 32 apartamentos. Instalamos 21 paneles solares. Esos 21 paneles solares costó 80 millones. ¿Y qué pasa? Que los paneles solares en la posición de pasto es otro dato que tienen que investigar. En el sitio que vayan a ubicar esta energía, tienen que tener en cuenta la radiación solar y por ende qué ángulo van a tener estos paneles. Por ejemplo, aquí en la avenida nos tocó colocar a 10 grados, 10.5 grados. Esos 10.5 grados reciben la energía solar y la llevan a un sistema de baterías a través de productores y sistemas de generadores de interior, punto inicial y medio. Y allá abajo hay unos inversores. ¿Qué es un inversor? El inversor guarda la energía y él sabe cuánto tengo aquí almacenado. Y en la medida que se encienden bombillos, él le dice, llevo esta cantidad de voltios a esos dispositivos que se encendieron. ¿Y qué sucede? Cuando tengo alta energía almacenada, voy a la puerta y le echo llave a la entrada de Sedenar. Esto es automatizado, ¿no? Estoy llevando una analogía. Cierra la puerta Sedenar y Sedenar ya no puede entrar. Y usted, con toda la comodidad, comienza a distribuir la energía solar en todos los dispositivos. ¿Qué significa? Que a los 4 años, los 80 millones de pesos que se invirtieron para el edificio premium de la avenida, se fueron devolviendo los 80 millones. Y ya creo que falta un año, el año que falta ya queda gratuito ese servicio de energía eléctrica. Y Sedenar ya no puede entrar, a excepción de que se utilice la energía y ya las baterías ya se terminaron, se le abre la puerta a Sedenar y él entra a vender el servicio. Una vez que cumplen los 4 años, Sedenar cobraba, por decir algo, 3 millones de pesos zona social, todas las zonas comunes. En el siguiente año, él ya no puede cobrar los 3 millones y le bajó a 1.300.000, 1.200.000 zonas comunes de un edificio. Y en la medida que va creciendo, Sedenar cada vez vende menos energía a este sistema de energía solar. Por lo tanto, queda compromiso de ustedes, y eso es parte de lo que tienen que entregar en la final, de energías renovables. Puede ser eólica, puede ser solar. Ustedes investigan el tema que más les llame la atención. Bueno, ahora sí volvemos a la energía eléctrica. Consulta número 2. ¿Quién es este señor? ¿Será? ¿Quién inventó la energía eléctrica? ¿O quiénes aportaron historia de la energía eléctrica? Bueno, revisen, ¿no? Revisen la historia de la energía eléctrica. A ver cómo evoluciona. Eso vamos a hacer un poco de historia y eso les voy a preguntar un par de puntos en la entrega del examen final. Bueno, ahora sí vamos a lo que nos compete. En un sistema eléctrico, ¿cómo trabaja? Se almacena agua en unas torres, en represas. El agua acumulada genera una presión triangular. La presión es triangular. A mayor profundidad, mayor presión. Por ejemplo, cuando ustedes están en una piscina, y si la piscina es profunda, superan los 2 metros, los 3 metros, usted comienza a sentir un dolor de oído.
Esa es la presión triangular que está generando el agua sobre su sistema orgánico. Y lo primero que ataca son los oídos, porque aquí tenemos los tímpanos, que es una membrana muy fina. Y es lo primero que nos duele es los oídos. Bueno, entonces, en la medida, una represa fácilmente tiene 180, 200 metros de altura. Resulta que, si no me equivoco, ustedes me recuerdan, a ustedes les tocó por allá el primer semestre o el segundo semestre animales constructores. ¿Les tocaría a ustedes? ¿Sí? ¿Se acuerdan? ¿Sí les tocó a ustedes? ¿No? Curiositas, ¿no? Animales constructores, que utilizaron el tema de los animales constructores en el desarrollo de su proyecto de diseño, ¿no? Y entre ellos está el Nautilus. ¿Se acuerdan del Nautilus? El caracol. Él puede soportar fácilmente 5.000 PSI. Eso es una barbaridad de presión. Si nosotros nos metemos dentro del mar a 200, 300 metros, el cráneo se nos comienza a reducir y su rostro de escala 1:1 se convierte en la mitad del tamaño en la medida que va profundizando, porque todas las direcciones son vectores que lo comprimen, y tal es el punto que si la profundidad es mayor, explotamos. Y eso fue lo que les pasó a unos magnates que quisieron conocer la profundidad del océano a 1 kilómetro de profundidad. Y les falló el equipo y hubo una explosión y hasta allí llegaron. Bueno, entonces, esa presión se la canaliza aproximadamente al tercio de la altura, más o menos, que es el vector resultante de un triángulo. Aquí se canaliza en conductos de agua y cuando atraviesan la adultería le colocan unas aspas. O sea que el agua viene aquí, golpea el aspa y comienza a girar. Entonces, toda esa presión de energía estática se convierte en energía cinética, que depende de la altura. Eso es como física de grado 10º, creo que es, para que se acuerden de su bachillerato. Aquí pasa el agua y comienzan a girar las aspas. Estas aspas, a través de un núcleo, mueve unos imanes que están con envolturas de alambre de cobre. Eso se llaman dínamos. Eso ya es electromecánica. Los carros tienen dínamos. Por eso es que el carro, cuando gira, produce energía eléctrica. Entonces, esta energía eléctrica la canalizan a través de colectores y ahora vamos a ver todo esto. Se llevan a través de conductos eléctricos los sistemas de alta tensión. Cuando llegan sistemas de alta tensión, se regulan por las subestaciones. Esas subestaciones son las que canalizan la energía eléctrica. Tema para aprenderse. Señores y niñas arquitectas, deben manejar estos datos, como la cédula. Media tensión trabaja 3, 6, 10, 15 y 20. Eso apréndanse. Porque en sus edificios a usted le van a decir, arquitecto Ruedo, media o alta tensión. Y usted queda congelado, ¿no? ¿De qué capacidad me está hablando de tensión? Entonces, si le dicen 45 kilovoltios o 45 kVA, estos 45, entonces a usted ya lo están induciendo a una alta tensión. Y usted compra accesorios para alta tensión
o para media tensión. Mucho cuidado con eso. Tienen que manejar estos conceptos. Si es de media o de alta tensión. Entonces, y esto ya es demasiado exagerado, ¿no? Esto ya lo manejan las hidroeléctricas, muy alta tensión, cuando ya estamos hablando de 132 para arriba. Ustedes van a hablar de aproximadamente de 120, 150 kVA transformadores, porque a ustedes les toca comprar los accesorios. Como directores de obra tienen que llamar, comprar plantas eléctricas. Entonces, esto es importante que manejen que la alta tensión está entre los 30 y los 66 aproximadamente. Este se utiliza para transporte y distribución, mientras que la primera es una producción y distribución. Entonces, si a usted le dice, arquitecto, necesito para producción y distribución, a usted tiene que entrevistarse con el ingeniero eléctrico, porque usted es el que tiene todo en la cabeza. Usted maneja al ingeniero hidráulico, al sanitario, al de comunicaciones, usted maneja al ingeniero eléctrico, y usted tiene que con criterio hablar y entenderse con el ingeniero eléctrico qué es lo que está necesitando, porque ustedes deben regular todo en un proyecto. Bueno, ¿qué elementos tenemos? Un punto importante, tenemos las siguientes apreciaciones. Todo lo que habla de generación, esto no es tema de arquitectura, son exclusivamente, todo este tema, son de redes eléctricas y centrales. Transporte, esto sí les compete a ustedes, tienen que hablar de los tensores elevados, los que miden la tensión, y de redes eléctricas. La distribución, perfectamente, cuando usted utiliza el RETIER es una empresa, una norma, es una ley que regula todo lo que usted haga en las redes eléctricas de sus edificios. Tiene que ver. Y finalmente la comercialización. Aquí es donde usted paga matrículas. No se me olviden, en 8 días traen el recibo de la luz. Vamos a aprender a saber qué hay en su casa, cómo es que consumen luz, cómo es que la están pagando. ¿Y qué pasa si las niñas utilizan un secador de pelo tantos minutos? ¿Cuánto les cuesta utilizar una plancha? Bueno, todos los accesorios. Preparar un desayuno en un microondas, todo eso lo vamos a aprender en 8 días. En principio, como para entender un poco los elementos. Bueno, cuando hablamos, recuerdan ustedes que les hablaba de pórticos y subestaciones. Un pórtico, aquí tenemos en las subestaciones reductoras. Este es el pórtico que recibe con los elementos de flexocompresión y de flexión. Este es de un solo nivel. Cuando viene doble línea, es doble nivel para las subestaciones reductoras. Estos aquí en los pórticos, la subestación reductora, y esto es lo que tenemos en Sedenar. Aquí, en la parte posterior de las oficinas de Sedenar, la que va por la vía al río, allá hay subestaciones. La pregunta es, ¿qué pasa con las casas que viven al lado de esas subestaciones? Hay muchas viviendas. Bueno, tenemos transformadores. Estos transformadores, tenemos dos tipos de transformadores. Los transformadores de tensión y transformadores de potencia. Ahora los vamos a ver. Aquí tenemos el pórtico. Entonces, les saqué a ustedes los temas. Esto lo van a necesitar en sus obras, en sus desarrollos y toma de decisiones. Y las famosas torres de alta tensión. Igualmente, los elementos, por ejemplo, en una red de alta tensión siempre están los conductores fases, el verde, azul y rojo, y hay cables de guarda.
Estos cables son unos elementos guías que se utilizan inclusive para el transporte de los operadores. Otro dato importante, usted como arquitecto en sus proyectos debe prever los pararrayos. Es decir, aquí normalmente en sus sesiones integrales ustedes se preocupan por la función del proyecto, por la soleación, por que sea funcional el proyecto, pero también hay que tener en cuenta los elementos de las redes, sobre todo espacios. ¿Qué requiere una subestación eléctrica? ¿Cuáles son los sistemas de pararrayos? Alguien, bueno, como todos, alguien está con la parte metálica de pronto en sus proyectos. Un edificio metálico está obligado a tener un sistema de pararrayos. Igualmente, si es en concreto, es preferible hacerlo sobre todo por sistema de pasamanos que pueden tener. Y en las unidades tenemos aquí un transformador de tensión, aquí vienen las fases, y hay un transformador de corriente, que son otras unidades. Igualmente, en todos los modelos de subestaciones, usted se va a hablar con el ingeniero eléctrico cuando les hable de elementos de corte seccionador de los interruptores. También son elementos, aquí les dejé unas imágenes para que ustedes tengan en cuenta el equipamiento. Esto tienen que saberlo en sus obras. Es importante cómo es que llega un sistema eléctrico. Vamos a hacerle un corte a un sistema eléctrico. Entonces, lo primero que ustedes deben tener en cuenta es los elementos, los interruptores de desconexión o las famosas cuchillas principales. El totalizador es un medidor que revisa toda la energía del edificio. Aquí también tenemos las cuchillas de desconexión. Aquí entra la energía de la red urbana. En estas cuchillas de desconexión, ahí vienen exclusivamente, se mide por intensidad y se paga por amperios. Si yo tengo unas cuchillas de desconexión y en algún momento vamos a hablar en cámara lenta, suena una explosión, por allá suena una explosión y el edificio se comienzan a apagar todos los edificios hasta que llega al sitio en donde usted se encuentra, hasta que estamos aquí y se apagó la luz. Entonces, ¿qué sucede? Que cuando la energía se dispara por afuera, hay un cortocircuito. Esto se encarga de protegerlo a usted, se encarga de protegerlo. Y aquí vienen los protectores. Esos protectores son los elementos que controlan la sobrecarga de energía y se cuantifican en amperios. Ahí venimos en intensidad. Recuerden lo que nos decía Kurt, intensidad en amperios. Tensión por voltios. Potencia, vatios. Perfecto. Por ahí vamos bien. Ya creo que nos estamos sintonizando. Bueno, el siguiente paso, después de las cuchillas, vienen los interruptores. Aquí vienen unos elementos de porcelana, esto es porcelana, que son recolectores de energía y se interrumpen en esta zona. Se interrumpen. Al interrumpir, esto ya puede ser automatizado o puede ser manual. ¿Ustedes ya tomaron la electiva automatización de edificios de pronto? No, les aconsejo. Es muy válida que estudien un poco los mal llamados edificios inteligentes.
Es importantísimo, si tienen la posibilidad de tomar una electiva, no duden en tomarla. Costos y presupuestos por prioridad. Después, automatización de edificios. Les aconsejo que tomen esas selectivas. Bueno, entonces vamos al interruptor. Del interruptor pasamos a los dispositivos, al TC, que son unidades de tensión, y al TP. Esos TP son dispositivos que integran el sistema de subestación de red interna en las conexiones medias, intermedias. Y luego pasamos a otras cuchillas. Miren, mientras aquí tenemos las cuchillas primarias, que son las cuchillas de desconexión, tenemos otras cuchillas de desconexión intermedias. Estas se encargan de proteger la planta eléctrica. Y de ahí, estos elementos siguen como elementos de protección. Estas son las cuchillas de desconexión intermedias. Y por aquí, pintemos de otro color, por aquí vienen las fases. Esto es lo que vamos a hacer aquí en clases. Vamos a hablar de fases y neutros. Vamos a hablar de la fase 1, la fase 2, la fase 3 y los neutros. De ahí en adelante pasamos de las unidades de cuchillas de desconexión secundaria. Estas son las primarias, secundarias, y pasamos a las cuchillas de desconexión terciarias después del transformador. Este es el transformador. También requiere de un sistema de cuchillas terciarias. Luego pasamos a las barras de desconexión, por acá, barras de desconexión, los aisladores de soporte, hasta llegar al sistema de conexión a tierra. Aquí vienen unas varillas, las famosas varillas de Copperwell, que todo cortocircuito, excesos de energía, lo reciben y lo envían al suelo. Eso es como los tanques de almacenamiento de agua. Usted coloca el flotador. Si el flotador se daña, el agua sigue creciendo hasta un tubo, que es el tubo de rebose. El tubo de rebose es por donde se va el agua que sobra y no permite que el tanque se rebote. Entonces, lo mismo ocurre con la conexión a tierra, donde disipa la energía excedida y evita de que se le queden televisores, neveras, cosas de ese orden. Y eso deben hacerlo en todas las edificaciones, absolutamente en todas, hasta en una vivienda. Bueno, seguimos con el tablero de control. Estos tableros, aquí es donde usted instala el servicio eléctrico a cada apartamento, teniendo en cuenta los costos, y la potencia se paga en vatios, kilovatios hora. Y finalmente vamos a las barras. Estas son las famosas barras del tablero, y los elementos de sujeción, que son los temas de trabajo. Bueno, ¿cuáles son las cuchillas de desconexión? También les traje unas imágenes y aquí les estoy recomendando, o mirando la función. Esto es para aislar secciones. El transformador de corriente, cuya función es tener en cuenta y proteger circuitos, sobre todo los de alta tensión, y desde luego protegerlos. Aquí vienen los famosos interruptores. Estos ya son avanzados, y la función es de proteger las sobrecargas. Luego pasamos, miren, así como hay transformador de corriente, que mide la corriente de un circuito de alta tensión y la reduce, también tenemos los transformadores de potencia, y también es la que evalúa las condiciones de trabajo. Y las conexiones a tierra, aquí las tenemos a través de una varilla. Aquí hay que hacer un tratamiento de suelo, hay que utilizar sal, hay que utilizar una cantidad de químicos
para disipar la energía, y los aisladores de soporte. Teniendo en cuenta eso, vamos a los tableros de control. Esto lo van a encontrar ustedes, cuya función es la de supervisión, los famosos totalizadores y los parámetros eléctricos. Estas son las famosas barras de conexión. Normalmente aquí esto equivale a las cajas de inspección en una red sanitaria. Acá son las barras de conexión, sobre todo conectando y generando la operatividad del sistema. Y los tableros, que vienen los componentes eléctricos, las canaletas, normalmente los rieles metálicos, las barras conectoras y todos los elementos. Bueno, y con esto concluimos la primera sesión de introducción. Ahora vamos a recibir sus trabajos. Me da la impresión de que están trasnochados, ¿no? Por las caritas que tienen varios de ustedes. Y es mejor que se vayan a dormir, porque se puede. Vamos a recibir los trabajos. Encendemos la luz. Carlos Daniel, por favor. Es posible que hagamos un quiz. Es posible.